democracia participativa. Usted es el protagonista de la historia. Porque todos cabemos en una democracia sabiéndonos acomodar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches ahorita quien nos está escuchando desde la Ciudad de México y distintos, pero hasta la República Mexicana sí todo estará de noche, ¿no? Pero donde quiera que nos estén escuchando les deseamos lo mejor por toda esta semana, no solamente la noche, sino que pasen muy bien su vida, especialmente esta noche. Tal vez en las que vamos a tratar un tema de sumo interés, ya estamos muy cerca de las elecciones. Y quisiéramos proyectar cuál es la idea que se tiene de gobierno, la idea de nación que se tiene, la idea de Estado. Y por eso hoy vamos a debatir también qué entendemos por Estado. Quiero decirles que yo por ahí tengo un libro que habla sobre el Estado y son como 600 páginas, creo que hasta un poco más de 600 páginas, porque es un tema que no se puede entender o no se puede hacer de un momento así tan rápido, que es muy polémico. También vamos a hablar de qué entendemos por nación y vamos a hablar de los partidos políticos. Me pongo a leer un poco de sus propuestas, aunque francamente no hay muchos como la alianza que proponen, lo que propone Morena, pero vamos a hablar un poco de la historia de quienes componen dicha alianza, la historia de Morena, que no tiene mucho aparentemente, pero no acaba de nacer, lo que tiene es un nombre nuevo, pero ya tiene historia también Morena, y de Movimiento Ciudadano, que antes se llegó a llamar Convergencia Democrática primero. Convergencia Democrática. Luego Convergencia, y luego Movimiento Ciudadano. Por ahí decían, ¿y a qué horas perdió lo democrático? ¿Por qué de Convergencia Democrática solo a Convergencia? Sí, pues esos temas los vamos a tratar. Y por ahí nos pusimos ¿cómo se llama? Un video corto, que ustedes van a oír, no ver, pero que nos habla de la opinión del exalcalde de Barcelona, que por cierto acaban de tener elecciones en Cataluña, sobre lo que sucede con López Obrador y su relación con España. Así que tenemos tema candente, va a estar con nosotros, ahora sí esperamos que sí nos acompañe, que esté entrando. Bien, el maestro Morales, para hablar de este tema que estamos iniciando. Y empezamos dándole también las buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que estás bien. Pues ya solamente esperamos a ver si llega, que lo veo difícil que llegue Huesca, siempre lo estamos justificando, pero lo entiendo porque está en el consejo y seguramente está tratando y están hablando de cómo estuvo el debate de la semana de este domingo, al que yo no estuve. Ahora sí no estuve porque era el día del comunicador y me lo festejaron. Ok. Pero ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo lo sentiste tú, Antonio, el debate del domingo? ¿Viste el de la Ciudad de México? Como eres de Veracruz, no tuvo mucho tu interés. ¿Qué pasó? A ver, ¿le subimos? Porque se oye muy poco. No. A ver. Sí, si lo oye interrumpido. ¿En dónde estás, Antonio? Porque se te oye como interrumpido. Estoy en la terminal. ¿En la terminal? Pues búscale ahí donde no se interrumpa, porque si estoy así como cortado. Sí. Mientras, dinos, Octavio, ¿tú cómo viste entonces el debate de los chilangos? Pues la verdad es que este debate, yo vi más suelta a Clara Brugada. Sí. La verdad es que yo la conocía poco, debo decirlo, pero es hábil. Adelante. Sí. Es
pudo manejarse y la verdad es que se le acabó como que la cuerda a este hombre Taboada, y pues el que realmente está hecho un tigre es Chertorivsky, que tiene un montón de propuestas. Lo único malo que tiene es el partido, pero ahora se habla muy alegremente de gobernar a la Ciudad de México. La Ciudad de México es un verdadero galimatías. Sí. Es muy complicado, es una ciudad muy grande, con unos estratos sociales muy diversos, y en la cual está llegando al momento de que le van a faltar muchas cosas, porque nunca se ha detenido el crecimiento. Ajá. Es una ciudad que sigue creciendo, y bueno, ¿el agua de dónde va a salir? El transporte, qué horror. Estábamos hablando, yo cuando llegué aquí a México me puse a vivir en la colonia en Narvarte, y muchos años ahí se quedó mi ex esposa y mis hijos, pero pues estaba en la casa de los Tolentino, por ejemplo. Era el papá, la mamá, 3 escuincles, una sirvienta y un chofer. Y ya, ahora en ese mismo terreno hay 50 familias, porque hay 50 personas, porque hay 20 departamentos, de a 5 cada uno. Entonces, dices, el agua, porque todos se bañan, todos van al baño. Sí. El drenaje, o sea, dices, la basura que se produce, porque ahora se produce más basura que antes. Los materiales de empaque y de acondicionamiento de todos los productos son un engorro. Sí. Estamos y con una ciudad monstruosa. Sí. Y fíjate que me llama la atención que Taboada, cuando Clara habla del exitoso que fue el gobierno de ella en Iztapalapa. De Sheinbaum. De Sheinbaum. No dice que de 16 alcaldías Sheinbaum perdió 9. Sí. Como que es algo que omite decir, pero lo que me llama la atención es que no lo diga el candidato del PAN. Es que tampoco... Pues estás presumiendo que mira qué exitoso fue nuestro gobierno, y resulta que pierdes fue un bajón muy fuerte de los gobiernos que ha tenido la Ciudad de México. Sí, no creo que haya sido el mejor gobierno. Yo creo que, pues es que el asunto aquí, y eso no me gusta, y lo tengo que decir abiertamente, el presidente pone y quita a quien se le pega la gana, de acuerdo a sus intereses, sin hacer un consenso, Yo digo que Claudia es lo más parecido a alguien que pueda manejar este país, que el país también es un bronconón. Claro, pero hoy vamos a poner bueno, primero volvemos con Antonio. Por favor, el nombre que no podíamos oír. Antonio, ¿cómo estás ahora sí? ¿Estás mejor? ¿Se oye mejor? No, claro. Sigue oyendo interrumpido. Bueno, pero háblanos, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Desde dónde hablas? ¿Por qué soy tan interrumpido? ¿Qué sucede? A ver si se puede ir arreglando algo aquí. A ver. Que no. Es que entra mucho ruido extraño. Sí. Ahí estás, ahí soy yo mejor. Ahí ya. A ver, habla. Bueno. Sí, se oye mejor. Bueno. Sí, se oye mejor. A ver, cuéntanos entonces. Bueno, mira, con respecto al debate, ha ido mejorando. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que deberían de quedar más alineadas hacia las propuestas y soluciones que cada candidato ofrece. Uh-huh. Creo que también, como lo habíamos citado anteriormente, pues sí a veces sí es necesario realizar algunos cuestionamientos de manera enérgica, pero menos insultantes, y además que muchas de las versiones que se emiten en contra de uno de los candidatos
pareciera que queremos ver una pelea de gallos, y no es así. Queremos ver una pelea de intelectuales, Sí. de gente pensante, de gente que tiene emociones, pero que no mezcla una cosa con la otra, que no confunda la generosidad y el odio, ¿no? Sí. De hecho, a mí me parece que lo que debería ponerse en debate también es cómo jerarquizas los problemas, en este caso era el de la ciudad, o cómo jerarquizas el del país, porque de la manera en que jerarquizas nos vamos dando una idea de qué piensas, de qué hay detrás, de qué es lo que en lo que te apoyas, que es el tema que hoy queremos tratar. Entender cuál es el proyecto de nación que tienen quienes van a gobernar. ¿En qué sentido? Pues en decirnos cómo piensan, no solo los problemas coyunturales, sino a dónde piensan llegar, qué entienden cuando hablan de democracia, cómo piensan o no piensan buscar armonía social, cómo van a distribuir el ingreso o no tienen preocupación por distribuir el ingreso. En fin, esa serie de valores que se tienen en la política, cómo las tienen. Seguramente va a haber muchas coincidencias, pero la diferencia está en cómo los jerarquizas. Cuando estábamos haciendo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México eso que se llama el presupuesto participativo, y preguntaban a la gente qué es lo que consideras como el principal problema, pues no falta quien dice ahí se pierde, ahí ya no hay mucha doctrina política porque se trata de tu colonia, qué quieres para ella. Y sin embargo, había, por ejemplo, quienes decían que lo primero era tapar los baches, había quienes te decían que lo primero era poner ventanas en las escuelas porque hacía mucho frío y los niños tenían frío, y ahí te das cuenta la sensibilidad y los intereses que tiene la gente y cómo se proyecta. Y esto es muy importante decirlo. Claro. Fíjate, René, que ahí es muy importante señalar que justamente se requiere de una planeación. O sea, identificar plenamente cuáles son los problemas que están requiriendo solución. Uh-huh. Cuando estos problemas son vislumbrados a largo plazo, merecen un proyecto de nación. Uh-huh. Y creo yo que en nuestro país hemos sido confundidos. Mira, yo estaba leyendo al respecto, y en 1821 se dice que se tenían dos grandes proyectos de nación. Uh-huh. Un proyecto de nación que buscaba la permanencia de la monarquía, el establecimiento de un gobierno monárquico, Uh-huh. y por otro lado, el establecimiento de un gobierno liberal. Sí. Y así pasaron 40 años, hasta que en 1867 Benito Juárez llega con la reforma. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos lo que se conoce como la segunda transformación. Luego tenemos todo un periodo de dictadura con Porfirio Díaz, y viene lo que actualmente se le conoce como la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana. Pero si tú te das cuenta, no tenemos un proyecto de nación definido. Es decir, No. un plan claro, un plan definido, que englobe los objetivos estratégicos nacionales, los intereses nacionales y las aspiraciones nacionales. Uh-huh. Entonces, cuando esto no ocurre así, pues todo el mundo opina de manera diferente y existen muchas ideas, muchas intenciones, pero muy pocas propuestas reales de solución. Uh-huh. Incluso yo llegué a discutir en algún momento sobre la existencia de un proyecto de nación, y me alegaban que el proyecto de nación está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y no es cierto. La Constitución Política es el contrato social entre el gobierno y su población. Entonces, la función del Estado, como una pregunta, Uh-huh. ¿cuál es la función del Estado? Pues la función del Estado es mantener íntegra los elementos que constituyen el Estado, que es la población, territorio y gobierno.
Estos tres elementos deben de estar conjuntados, bien definidos en un plan de gobierno. Digo, en un plan de un proyecto de nación y no en un plan de gobierno o en un programa de gobierno, que es como fue al final de cuentas deslizándose el concepto. El proyecto de nación requiere de mayor tiempo de planeación. Un plan o programa de gobierno pues es para que dure 6 años. Y así nos la llevamos durante los periodos de gobiernos anteriores, con puros programas de gobierno que duraban 6 años y llegaba la siguiente administración e implementaba otro plan o programa de gobierno completamente diferente. Y entonces, aunque íbamos en una dirección aparentemente similar o igual, a ver, muchas veces se destruía lo que el anterior había hecho y se continuaba con otra destrucción. Así es que no había un seguimiento de un verdadero proyecto de nación. Yo veo que Octavio quiere tomar la palabra, ¿se la damos? Por favor. Sí, Octavio. Sí, yo creo que esto que estás diciendo, y estoy completamente de acuerdo, pero ese plan de nación, francamente, nunca ha existido. Porque, la Constitución es el contrato social entre el pueblo y su gobierno, y son los límites razonables hacia donde nos podemos mover los mexicanos. Nada más que, pues, la verdad es que las reformas son mucho más que los artículos. Y cada presidente que viene se le ocurre. Es un país de ocurrencias. Yo siempre pongo un parangón, toda proporción guardada, con la República Italiana. Los italianos no les gusta nada, se creen hechos por un ángel, igualito que nosotros, ¿eh? Ese dicho de como México no hay dos, no, ¿cómo crees? Pero el problema es ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron hechos pinoles, mucho más acá, porque la revolución se acabó cuando se fue Porfirio Díaz. Lo que siguió ya no fue revolución, ya fue un relajo, ¿sí? Y un relajo que no tenía no tenía ni ton ni son. Mi abuelo decía que con Carrillo Puerto hubo revolución, en el norte hubo balacera. Sí. Eso es una idea de cómo tenemos que tener sobre todo un pensamiento político detrás, ¿no? Claro, porque no es lo mismo Sonora que el estado de Morelos, ahí lo que sobra es agua, sí. Lo que falta es repartir, en fin. Yo creo que, una vez que acabó la revolución y quedó el Partido Nacional Revolucionario, que luego lo desgraciaron cambiándole al PRI, ¿qué era el proyecto? Porque el partido gobernó muchos años, hubo grandes presidentes, sí, porque no todo fue malo, si no hubiera crecido este país a su estilo, pero era notable cómo cambiaban de un lado al otro. Entonces, si yo hago el parangón con la nación italiana, Italia dice, tenemos que tener industria, tenemos que tener eso, los niños tienen que comer, y cambiara el gobierno que cambiara, esas directrices se han mantenido hasta hoy. La cosa es que allí tienen un sistema parlamentario. Si el primer ministro se pone tonto, lo quitan. Es que eso es cuando yo hablo, qué proyecto de nación es, qué tenemos, y no se discute en esta ocasión. Si nos conformamos con un modelo presidencialista, si no quisiéramos oponer al menos en duda si el modelo presidencialista es el mejor, si existen otras posibilidades. En fin, ¿tú qué opinas? Pero vamos a darle otra vez palabra. Nada más un detalle. Tengo un buen amigo, gran amigo de toda mi vida, un amigo de la primaria, de la secundaria, que le dije, ¿no piensas que se podría, y es metido en la política, y me dice, eso nunca va a suceder. México no puede tener un primer ministro. Le digo, hijos, compadre, pues que no eres casado, sino yo ya estando con tu vieja, pero el mexicano contesta así. Mira, los mexicanos somos, ahorita en tema de lo que estás tratando también, Antonio, somos muy dados a ver a quién seguimos. Exacto.
Y si el sistema mexicano es presidencialista es por Estados Unidos. Si fuera por nuestra propia inercia sería un imperio. Sí. Un mal imperio, yo creo. Pero sí. Sacamos a Iturbide de catedral y ahí vas Sí, otra vez. Y el modelo que tenemos es muy copiado de los Estados Unidos en buena medida. Las preguntas que deberíamos hacernos, porque veo el tiempo que nos está apurando y quisiera que tratáramos lo más posible. Cuando digo qué entendemos por Estado, es esta definición que hay entre el neoliberalismo, que dice que el Estado solamente debe intervenir para poner el orden, para cubrir tu patrimonio, salvaguardar tu patrimonio y tu vida, y no debe meterse en la economía. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Tú qué opinas, Antonio, de esta idea de que debe haber la función del Estado es crear es el orden, el patrimonio y salvar y la vida? ¿Qué opinas de ello? Justamente los proyectos de nación se apoyan en un sistema económico, porque al final de cuentas es administración de recursos humanos, como la población, el territorio, que son recursos materiales, hay recursos naturales, renovables, no renovables, y el sistema de gobierno. Entonces, en un inicio, cuando hablábamos de 1821, nuestro plan o nuestro proyecto de nación estuvo basado basado en el capitalismo. Pero el capitalismo, como modelo económico, ha sufrido varias modificaciones. La más actual es lo que estamos llamando como la liberación de mercados. Y justamente, si el sistema político no se ajusta al sistema económico, entonces estamos hablando de cosas divergentes. Y eso está ocurriendo con nuestro país, porque teníamos un régimen político presidencialista, como lo acaban de mencionar, y por otro lado estábamos tratando de practicar un modelo económico neoliberal. ¿Pero 1821? No. ¿Sí? No, ¿Sí? en 1821 el modelo era conservador, ¿no? De No, hecho, no. pues de hecho estábamos sí en el imperio de Iturbide. No, el modelo económico de los últimos tiempos era totalmente neoliberal. Sí. De los últimos. Neoliberal, Nada el más económico. una aclaración. Y el político presidencialista, aunque lo disfrazábamos como una democracia así como media maquillada. Le llamaban democracia dirigida. Así es. Entonces, al final de cuentas, podrías hablar de cualquier cosa menos de democracia. Sí. Entonces, el sistema, el régimen o el sistema económico neoliberal, como fundamento de su desarrollo o para desarrollarse, requiere de un régimen político democrático, o al menos que se erija a lo más democrático posible. Y eso no está ocurriendo así. A ver, Y Octavio. por otro lado, te quiero comentar que me puse a documentarme con respecto a los proyectos de nación. Y efectivamente, hablamos de dos proyectos de nación, como yo les dije, por allá en 1821, muy cortos, no estuvieron por escrito, y el único proyecto de nación que existe actualmente es del 2018-2040. Eso lo elabora la presente administración, y es el único que está por escrito, que tiene una serie reúne aspiraciones, objetivos, intereses nacionales. No creo yo, no me atrevo yo a calificarlo para decir que es el mejor proyecto de nación, pero ahí tenemos un proyecto de nación. Y si tú te das cuenta, o nos damos cuenta, cuando los candidatos exponen sus razonamientos con las propuestas a la diferente solución de problemas, lo hacen de manera dispersa. No hay quien se apoye, o nada más observo yo que una candidata se apoya en lo que es realmente un proyecto de nación. Probablemente, te vuelvo a repetir, no sea el mejor, pero es el que tiene, o es el que tenemos además. Por eso pregunto, Octavio, ¿tú cuál crees que es la función del Estado? Yo creo que el Estado tiene que garantizar seguridad, educación,
una forma de vida de sus ciudadanos. Y el Estado tiene que modular el capitalismo, porque en 1821 pusieron a Iturbide porque se iba a aplicar la Constitución de Cádiz. Iban a perder los curas y los militares sus privilegios. Entonces agarraron a don Agustín y lo echaron para adelante, y ellos querían ser un imperio, o sea, necesitaban tener un sistema imperialista para mantener sus privilegios. Y así nos fuimos un buen rato, hasta que en 1857 sale una constitución liberal, que fue un escándalo. Y yo creo que el Estado tiene la obligación de modular al capital privado. Vivimos muchos años en un verdadero país de piratas. Vivimos muy mal, y por ejemplo, de las personas que están contendiendo, bueno, yo veo a esta mujer del partido ese que yo le llamo que es un perro gato perico, porque son tres partidos muy... ¿Cómo se llama? La Alianza por el México, no sé qué tanto. Algo del corazón, ¿no? Sí. Estos no tienen, entre ellos mismos se pelean con sus planes. Esta mujer no es de las más inteligentes que yo haya conocido. Ella habla con una facilidad así de espanto, decir, voy a cerrar las refinerías. No, pues es como cerrar una tiendita aquí en la esquina. Cerrar una refinería es un bronconón y es carísimo. ¿Y para qué las vas a cerrar? Y por otro lado, la oí yo decir, pero vamos a vender la extracción a las empresas extranjeras como lo hizo Peña Nieto, ¿no? Entonces, a ver, no que va a cerrar las refinerías porque ya no va a haber energía fósil, pero sí vas a seguir sacando energía fósil. ¿Cómo para qué? Y luego, es que es un relajo, porque ni ella misma se entiende. Yo creo que lo que tiene que suceder, ese plan de gobierno, pues no sé si es el mejor que tengamos, pero es un plan de gobierno. Y el chiste es que se aguante y que dure, porque se puede mejorar. Pero el problema de este país es que se inventa cada 6 años. Pues yo soy de los que digo que tanto la idea de la quinta transformación es que vayamos pensando en algo que no está en el aire. Que estamos muy inconformes, creo que el común de los mexicanos. Está la sociedad muy, muy dividida, y tenemos que encontrar pues un camino diferente al que estamos teniendo. Y sí se vale cuestionar las cosas. Cuando nos dicen es que nunca va... lo dije la semana pasada, yo soy de la generación que le dijeron nunca va a elegir la Ciudad de México su gobernante, porque aquí vive el presidente. Es el Distrito Federal, nunca va a haber... Nunca el PRI va a perder, pierdan las ilusiones. La palabra nunca, por eso no debe estar en ningún lenguaje. Y creo que debemos ir poniéndonos dudas, que debemos cuestionamientos reales, que no suceden en el debate. Y entonces todo es coyuntural. Y si me preguntan qué es o lo que entendemos, hay muchas formas de entendimiento del Estado. Hay quienes dicen que el Estado es la estructura que se da el poder para su gobierno. En la historia ha existido lo que le llaman el primer Estado, que era la monarquía, el segundo Estado, que es el ejército, el tercer Estado, que era la iglesia. A lo mejor la segunda era la iglesia y el tercero era el ejército. No creo. Pero cuando ya se empezó a hablar del cuarto Estado, es la población la que entra. Si hacemos un análisis rapidito de nuestra democracia, porque no tenemos el tiempo para mucho, pues la idea de la democracia es ir acudiendo a cada vez más gente que participa. Cuando los griegos, que son los que le ponen como la primera democracia, ejemplo que aunque yo considero que seguramente entre Cromañón y Nerdental alguna vez dijeron, ¿cómo decidimos esto? Pues votando, porque es una forma de buscar solución. O a garrotazos, porque no eran tan democráticos. Sí. Y que la idea de la democracia y del Estado nace precisamente para que no se imponga siempre la ley del más fuerte. Aunque sí, efectivamente, durante la época de los reyes se imponía la ley del más fuerte. Evolucionar en nuestra democracia significa tener eso que definió muy bien el maestro Morales, que además es la definición de nuestra Constitución: Estado es territorio, sociedad y gobierno. Yo quiero insistir en que es
territorio y sociedad que hace gobierno, si es que somos democráticos. Y lo que está temiendo mucho la gente es que si llega y que si persiste López Obrador, se nos va a acabar la democracia que tenemos tan poco, que no tenemos o que nos conformamos con tan poco, para entender hacia dónde debe ir la democracia. Entonces sale la gente a defender el INE como si realmente nuestra vida, nuestra democracia dependiera de una institución y no de nuestras propias acciones. Sí, te oigo. Sí, te oigo. Mira, voy a tomar el autobús. Ah. Me voy a despedir. Ok. Me voy a disculpar porque me tengo que ir. Bueno, te mando el programa. Claro que sí, te lo agradezco muchísimo. Buen Pero viaje. ahí les dejamos material. Sí. Porque los proyectos de nación nos hace falta muchísimo abundar en ellos y trabajar en eso. Sí. Carecemos de una planeación estratégica que nos permita definir objetivos nacionales, aspiraciones e intereses de un pueblo que camina a tontas y a locas porque no existe definido un rumbo que determine hacia dónde vamos de manera permanente. Sí, me gusta lo que dices mucho, Antonio, de que hay que buscar que la democracia sea participativa, hacer que la gente construya su nación, ese proyecto de nación. No es algo que te imponen, que tú dices y tú votas, que es lo que se está dando, ¿no? Yo te propongo esto y tú votas, sino sea algo en lo que participemos todos y propongamos y busquemos la manera de que en las políticas públicas estemos representados de la mejor manera todos. Aunque yo quiero insistir que un país con la desigualdad social que tiene México... Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Es un país que con estas desigualdades es un país que tiene que buscar en primer lugar una mayor equidad social. Sí, yo tengo formación de historiador y también fui muy combativo en la política. Yo siempre he estado metido en eso, pensando, diciendo, bueno, ¿cómo o por qué? Pero realmente aquí nunca hemos tenido un plan. Aquí lo que se usa es el chilímetro y el tanteómetro, instrumentos de medición mexicana para todo. A ver, ¿qué tenemos que proteger? La educación, la alimentación. Y una pregunta, ¿para qué la educación? Para que la gente pueda aprender a leer y escribir, integrarse. Hay gentes que no leen. Para que la gente pueda resolver sus problemas por Claro. sí mismo, para que sea feliz. Porque vamos a hablar y vamos a enjuiciar un tanto los proyectos que se están dando. Cuando la señora Gálvez dice que lo que hay que dar en educación es computadoras y aprender inglés, lo que te está diciendo es la educación es para adaptarse a las exigencias del capital, a las exigencias sobre todo del capital foráneo. Entonces, ese es un proyecto de nación. Lo repruebo como proyecto de nación, pero es un proyecto de nación. Es decir, la educación debe ser para esto. ¿Sí? Cuando te dicen es que quien tiene 60 años y no ha hecho un capital, no tiene un casa, un patrimonio, francamente es un buey, te está diciendo el centro de todo es el dinero. Y eso es un proyecto de nación, es un proyecto individual que se hace de nación, que se hace, ¿sí? Y sobre todo eso, ¿cómo le vamos a responder? Pero por el otro lado, lo que vemos es un regreso del viejo PRI muy fuerte. Sí. Un regreso muy demagógico, un regreso muy caudillista. Eso que mencionaste, el cambio del Partido Nacional Revolucionario al Partido Revolucionario Institucional, obedece a caudillismos. Por supuesto. Y a estas diferencias que hay, que hoy le toca a Miguel Alemán, vamos a hacer como de derecha, después le toca a Porfirio, ¿quién era? Bueno, primero la Cárdenas, que a Ruiz Cortines, y ahí van. Y eso es la ausencia de un compromiso serio de qué queremos, hacia dónde deseamos llevar este país, que insisto, es un país que se distingue por sus enormes desigualdades, siendo un país rico. ¿Qué queremos hacer?
Bueno, dicen, la función del Estado es darnos salud universal, educación universal, estabilidad económica. Más que estabilidad es quitarnos la incertidumbre, darnos certidumbre económica, darnos seguridad jurídica y generar pues solidaridad. La diferencia, y ya lo había dicho en otra ocasión, que hay entre decirse de izquierda y de derecha, que hay muchas, pero la que está como muy al centro es un proyecto de egoísmo o un proyecto solidario. Es que son dos conceptos absolutamente peleados entre sí. Yo... No tendría que imponerse. Pero es que los dos tienen cosas buenas. ¿Y el egoísmo? No. El egoísmo yo lo considero no como todo para mí, sino qué tanto puedo yo hacer por mí para mejorar. Bueno. Eso es el egoísmo. Yo lo he visto en el deporte, que la gente es persona, yo puedo, yo lo hago, yo. Sí. Pero eso, yo voy a tener dinero y que los demás se vayan a Saturno, o yo voy a Saturno y que se mueran todos. Es que cuando tú te das cuenta, eso que dijiste de que está calibrado hacia el dinero, cuando tú te das cuenta que los héroes del mundo son Elon Musk, George Soros, yo volteo por mi formación histórica y digo, bueno, estos aparte de acumular dinero, ¿qué han hecho? Especulando, además. Especulando y haciéndose cada vez más ricos. Y la gente dice, yo quiero ser como él. Dices, no, hombre, qué barbaridad. O sea, yo creo que cuando nuestros arquetipos son esos... Yo me acuerdo que yo cuando era niño quería ser jugador de béisbol de Grandes Ligas y quería yo ser astronauta, porque el tiempo de que estaban llegando a la luna... La cosa era más fácil jugar Grandes Ligas, pero ellos eran ejemplos a seguir, ideales a tener. No quiero ser. A mí me tocó con la hija de un amigo mío, bueno, la hija de su esposa, que eran de Culiacán. La chamaquita iba a cumplir sus 15 años y le digo, ¿a ti qué te gustaría? Un viaje, lo clásico, un viaje, un baile. Dice, no, yo quiero hacerme narca desde los 15 años. Sí. Cuando un pueblo quiere ser narco, sí. ¿A dónde diablos estamos parados? Pues es que hay, lo que le estás llamando, hay valores ejemplares. Claro. Sí, el gobierno hace una especie de padre, no debería, pero más o menos es algo así. Si sabes que el gobierno roba, ¿yo por qué no? Claro. Si hace, como el padre, si yo fumo no tengo autoridad moral para decirte que no fumes. Que no fumes. Todos esos son valores que debemos tomar muy en cuenta. Pero para ponerle más sal a esto, tenemos por ahí, mandaron una opinión, decía, del exalcalde de Barcelona. Hombre. De cómo tiene a López Obrador en su concepto a la distancia, ¿no? Que además es muy parecido al que esta famosa periodista y guapísima Ina Finogenova. Ah, sí. Tiene de López Obrador, y digo que Ina me cae muy bien cuando habla de cuestiones internacionales, no tanto cuando se mete en temas mexicanos, porque les falta como, al igual que esto ahorita lo comentamos. ¿Vamos? Desesperado de las derechas por influir en las elecciones mexicanas, bueno, con insidias y falsedades contra el presidente López Obrador de México. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Desde luego porque no le perdonan al presidente Obrador, por ejemplo, que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a dar la cara cada día, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás a fondos de inversión como BlackRock o a lobbies como la red Atlas en América. Esta red, como han demostrado muchos periodistas e investigadores, recibe ingentes cantidades de Atlas Network, de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba, a través no de medios de comunicación, sino de plataformas digitales opacas, de granjas de trolls, de cuentas falsas, con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México. Y no lo han concedido, porque a pesar de
todas esas insidias, el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70%, muy alta entre los sectores populares. Y obviamente las derechas españolas no lo soportan. No soportan que haya un presidente que siempre ha valorado el legado de tantas republicanas y republicanos catalanes, vascos, españoles acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco, pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito, ni por Aznar, ni por Díaz Ayuso, ni por rey alguno. No toleran que vuelva a su casa habiendo dejado una gestión honrada y proponiendo una reforma constitucional que blinde el derecho a la vivienda, que blinde el derecho al agua, que ponga freno a los transgénicos o que plantee una indispensable democratización del Poder Judicial. Pero sobre todo, señorías, lo que no soportan las derechas es que sobre esa herencia, y como ya están señalando todas las encuestas, México vaya a tener su primera presidenta mujer, una científica humanista y comprometida como Claudia Sheinbaum. Y no soportan tampoco que la capital del país vaya a estar gobernada por otra mujer, salida de los movimientos populares como Clara Brugada. Y por eso enfangan, por eso mienten, en nombre de una libertad de información que conculcan cada día, también aquí. Pero yo les digo una cosa, no van a salirse con la suya, señores de la derecha, porque tendrán delante un pueblo, el de México, que hace tiempo ha decidido liberarse de la maldición de Malinche, como cantaban Amparo Ochoa y Gabino Palomares, y a no cambiar oro por cuentas de vidrio, ni a entregar su riqueza por espejos con brillo. Que así sea. Bueno, de aquí acabamos de oír una información siempre muy desinformada en algunos aspectos, porque no menciona que la mujer que pudiéramos considerar que es también de las derechas, la candidata del otro bando, también es mujer. Sí. O sea, que no está al centro si eres mujer o no eres mujer. A la gente le importa muy poco qué sexo tengas o qué género tengas para ir al modo feminista, si lo que están al centro es el modelo económico. Y es aquí cuando estamos viendo, yo les decía, cuando nos dicen, por citar un ejemplo, cuando nos dicen que las mujeres deben ganar lo mismo que el hombre, yo digo, pues sí, lo que debe dictaminar el salario es la productividad, no tu género. Claro. Pero lo que no se menciona es que el salario es bajo. Sí. ¿Y qué más da si ganamos iguales hombres o mujeres y lo que nos debe importar es que el salario sea satisfactorio? Y como esas formas así, la imagen por ahí nos decía Antonio precisamente que nunca, la imagen que ahora tiene México nunca la había tenido o algo así, nos decía Antonio. Y nos escribe un consejero nacional del INE que este tipo ha tenido en realidad muy poca participación internacional porque nuestros otros presidentes, tanto del PRI como del PAN, tuvieron mayor participación internacional. Y esto es parte de un proyecto de nación. ¿Cómo quieres dibujarte ante el mundo? Básicamente, a ver, ahí es donde vamos otra vez al origen. Yo soy un partido de centro izquierda. ¿Cuál es mi proyecto de nación? ¿Cómo veo a este país? Yo soy un gobierno de ultraderecha. Bueno, soy un partido, también es válido. Claro. Ahí salgo con mi suástica y... Todos cabemos en una democracia sabiéndonos Sí, acomodar. yo me acuerdo mucho que en una época de mi familia fue amiga. Mi mamá era amiga de la esposa de Celerino Salmerón, aquel del movimiento sinarquista que usaban hasta aún. Y mi mamá se peleaba con él porque decía, ya otro hijo, no la mató teniendo hijos. Pero también tuvimos eso. Tuvimos un partido popular socialista, pues que no era muy popular y tampoco era muy socialista, porque pues yo conviví con la familia que estaba armando eso. Increíbles, tremendos, pero así que socialismo, no, el socialismo es la cosa, ¿no? Así hay que vivir. Y luego tuvimos la derecha con el PAN y también hubo un engendro raro que se llamaba Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que eran puros militares. Los militares. Que siempre salían, yo nunca vi que ganaran, que se ganaran de gobernador, cuando menos, no. Pero siempre había diputados y senadores. Eran como satélite del PRI. Del PRI, pero a ver, ¿qué es una partidos? función, fíjate que revisarlo, porque el PPS y
y el famoso PARP, seguramente hay mucha gente joven que nos Que está no sabe de escuchando qué y no está sabe de hablando. estas cosas que estamos hablando. Tienen una labor muy parecida a la que ahora hace el PT y el Partido Ecologista, ¿no? De darle apoyo a quien va a ganar, más que tener una propuesta para ellos. Aglutinar, echar un montón, como en el americano, todo sobre el balón, que de ahí no se mueva. Pero realmente cuando yo como mexicano digo, bueno, ¿qué partidos tenemos? No, por eso quiero insistir. Debemos buscar otras propuestas. Porque, ¿sí? Parece ser que tiene me llama la atención de este amigo es catalán, que habla de la gran popularidad que tiene López Obrador. López Obrador, y sin embargo detestan la gran popularidad que tiene Putin, que es mucho más alta que la de López Obrador, y le quieren echar guerra y todo el tipo de cosas. Y si tiene alguien como, no sé si Bukele, lo podrás acusar de todo, pero no de tener popularidad. No. Entonces lo que tenemos que decir, por eso debemos tener muchos cuidados cuando estamos hablando de un proyecto de Estado, de un proyecto de nación, es qué ponemos en el centro. La popularidad es lo más importante es la ganancia de ciertos sectores, porque sí existe esta idea que manejaron mucho los liberales. Si los grandes empresarios ganan bien, algo dejarán para los demás. No, y escurrirá hacia abajo. Lo que pasa es que pusieron impermeabilizante. No ha funcionado. Y además es ilógico. Yo diría, no tenemos unos partidos definidos. Es todo un masacote. Por ejemplo, creo que lo dije en un programa, el Morena es como una agrupación que había en la Segunda Guerra Mundial en el norte de África. Se llamaba Agrupación Ramke. Traía cocineros, oficinistas. Ya se habían acabado los soldados, ya todos les dieron un rifle y se van a pelear con los que sí saben que eran los paracaidistas. Era un masacote de cosas. Un poquito Morena es eso. Morena no se ha convertido en un país. No se ha convertido en un partido. Y así lo maneja. Sigue siendo, es un movimiento. Sí, así lo maneja. Y eso también lo hace que no esté encasillado en unos ideales partidarios. Claro, sí. No los tiene. Eso le permite buscarse algo que está de moda. Depende de la palabra humanismo. Oye, por favor. Dice no ser conservador el presidente, que sí lo es. Voy a insistir mucho. La frase aquella de no se vale gobierno rico y pueblo pobre es una frase de Margaret Thatcher. ¿Quién va a dudar que Margaret Thatcher era una conservadora? La respuesta que le dio en ese entonces don Olof Palme fue: lo que no se vale es que la opulencia quede en un diminuto sector de lo privado y la miseria en el espacio público. Definir esas cosas es lo que nos da un proyecto de nación. A ver, vámonos a los sentimientos de la nación, del padre Morelos, que para mí es el verdadero fundador de la nación. El cura Hidalgo dijo, quítate tú para ponerme yo igual que el Sonso de Madero, pero voy a esto. Él dijo, en este país no es posible que alguien goce de lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. Esa no es de él. Está en Sentimientos de la Nación. No, está dicho de otra forma. Sí. Pero la parte de que nadie goce de lo superfluo es del poeta Díaz Mirón. De Salvador Díaz Mirón, ilustre veracruzano. Pero sí está, en otras palabras, eso es lo ese es el concepto del Ciro de la Nación. Y la verdad es que era 1814, por ahí. Aunque sí era un conservador. Y es que es que era cura. Bueno, y hay que decirlo. La idea, pues cuando estamos manejando la idea de que es un conservador, los conservadores lo que querían, es por eso vamos a pasar a la palabra nación. Uh-huh. Lo que querían es que no hubiera una gran diversidad de la nación, que todos tuvieran una misma religión. Se conservaran dentro de unos mismos cánones. Sí, que todos tuvieran la misma religión, eso era muy importante, la misma lengua, para que al tener estos valores de unidad no nos disgregáramos. ¿Sí? Ahora que tenemos que pensar en un nuevo concepto de nación, diferenciando, ¿cuál es lo que tú entiendes como la diferencia entre nación y Estado? Bueno,
La nación es el pueblo, la nación es los seres humanos que conformamos un país. Llámese, los húngaros tienen una cultura, un idioma, por decir algo. Ese es el pueblo húngaro. Ahora, el Estado de Hungría es el gobierno que maneja a esa nación. Bueno, la nación es quien tiene un pasado común. Una cultura y común. algo muy importante, una cultura común y un proyecto común. Claro, todos van para el mismo lado. Sí. Y entonces, mira, yo antes decía, me acuerdo, decía, esos catalanes son una nación en 3 estados, porque están entre Andorra, que es un estado, Francia, que es un estado, y España, que es un estado. Pero cuando vemos México, entonces nos encontramos que esto es múltiple, que hay muchas naciones que son naciones originales, que están tanto en distintos estados federales como en el estado nacional, y que como ya sobre todo en Bolivia lo mandaron llamar estados plurinacionales. Todo eso nos debe hablar de qué entendemos y que no está en el debate cuando estamos hablando de proyecto de nación. Y ya nos queda poco tiempo, ya nos vamos. ¿Sabes a mí que me cae gordo de los políticos de todos? Sea como sean en este país, es que tenemos que ayudar a los indígenas. A ver, los indígenas no están interdictos, no tienen un retraso. Yo desde que me acuerdo los están ayudando y cada vez están más fregados. Hay una deuda con ellos. Pero tremenda. Y son ellos los que deben decir cómo se las pagamos, no Exacto, nosotros. Nosotros es que como eres tontito, yo te voy a decir cómo te ver. No, ni necesidad, y esa es una discusión constante que tengo, ni necesidad de sentirnos indígenas para poder entender que hay una deuda con ellos y que hay que pagarla, pero que no somos como Tarzán el blanco, que porque está en la selva y es blanco, tiene su yo, a los otros, antes de casarme, y hace mucho que me casé, luego me descasé afortunadamente, pero el asunto es, había un joven, un muchacho que vivía en Chiapas, cerca de Tapachula, hacia arriba, hacia la sierra. Tú lo veías, porque era mestizo, tenía de indígena, tú lo veías integrado a la selva, y decías, este hombre tiene una cultura. Sí. No sabe la bola de idioteces, qué sé yo, pero este hombre, en su entorno, eso es un hombre, un indígena que nació ahí, se crió ahí, sabe cómo sobrevivir y sabe sacar lo mejor. Y la última vez que lo vi dijo, estoy muy triste porque en mi selva aparecieron las malditas motosierras, yo con un hacha tumbé un árbol y ahí está mi casa con mis hijos y mi esposa, ahora los tumban por placer. Eso se los hemos ayudado a los indígenas. Y lo importante ya para despedirnos es que encontremos modo de convivencia armónica entre unos y otros. Pues claro, no decirle, a ver, deja de hacer lo que es, no. Claro. Ellos están muy bien. Yo no les voy a decir qué es lo que deben de hacer, ni ellos tampoco a nosotros, porque a veces también ellos se sobreestán. No, sí. Bueno, pues nos despedimos. Ya no nos queda otra más que darle las gracias. Y nos decían que qué tal si hablábamos para la próxima semana de cómo funcionan las relaciones exteriores con México, ¿no? Ya que tratamos estos, ¿cuál es la imagen que debemos dar? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cuál es el prestigio que teníamos que hemos perdido por mensos? De la convivencia internacional, ¿qué lugar ocupa México? Con esto nos despedimos, le damos las gracias a Jorge Méndez. Ahora sí, yo no sé por qué estaba con la idea que se llamaba Benjamín. Jorge Méndez, por apoyarnos, por estar aquí, que es un gran soporte para nosotros. Sí, claro. Y muchas gracias.